Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Bienvenido, Padre Francisco Verar. Gracias, bienvenidos, amables amigos fetevidentes. Creo que hoy van a cantar en la misa de... Hoy. ¿Cuándo van a cantar en la misa de Nuestra Señora de la Esperanza? Mañana. Mañana. No me puedo perder eso. Para ver qué tal cantan. Ay, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Pero por qué se ríe si le pregunto eso, hermana? ¿Ah? No sé, Padre, es una cosa que yo no puedo explicar. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero bueno. ¿Para cantar? Ajá. Ya. Estábamos pidiéndole a la Virgen que nos ayude. Tienen que invocar a Santa Cecilia, Sí. patrona de los músicos, ¿no? Y ahora va a ser Conchita Cabrera, patrona de los músicos también. Conchita Cabrera. Era pianista. No. Y dedicaba horas y horas al piano y al piano. Una gran pianista. ¿Qué le parece? Esto sí que es una sorpresa. Sí, no yo creo que patrona de los músicos, no hay la menor duda. No, definitivamente. Bueno, a buena hora, ¿no? Conchita Cabrera. Sí, para ver si así cantan mejor. Digo, no, usted no me hablo de ustedes, los ministerios de música de nuestras parroquias, que yo sufro mucho con esto. Ay, no. Han hecho un gran esfuerzo, pero han saturado tanto el mercado de canciones que la gente que va a la iglesia no sabe nada de los cantos que están tocando y nadie participa. Nada más oír a alguien ahí cantar, que no debe ser. La liturgia es clara que dice que la asamblea tiene que participar en el canto, la asamblea. Pero bueno, ni modo pues. Faltan cursos de música. Quedan muchos años para que Jesús venga, para que las cosas se mejoren, ¿no? Sí. Hay tiempo. Hay curso de exorcismo, de catequesis. Pero ¿y el curso de música? Ay, hermana, aquí estamos mal en música, en Panamá estamos fatal, fatal. Y un ejemplo de eso, que la gente prefiere oír reggae a cualquier otro género musical. Bueno, sí. Tú pones aquí una emisora poniendo música clásica y quiebra. Es verdad. No hay pero en Europa sí, ¿no? O sea, son otras ligas. Ay, Dios mío. Bueno, en este día vamos a hablar, bueno, el Padre estuvo en un curso de exorcismo. Famoso, ¿eh? Sí. Famoso. Y quiero recordar que el 21 de julio vamos a tener en el auditorium del ISAE un curso de esto de... Curso de exorcismo. Vamos a hablar de exorcismo, de liberación, vamos a hablar del demonio, del New Age, de la santería, de la magia. Las personas que quieren, esto va a ser de 8 a 5. De 8 a 5, sí. No a las 9, de 8 a 5, porque hay demasiado material y no podemos agotarlo todo tampoco aún en ese lapso, ¿no? Entonces, todavía no tenemos los boletos. Yo creo que esta vez los boletos se van a ir rápido. Uy, sí, porque es un tema interesante que yo creo que hay que escuchar. Sí, la verdad, sí. Supongo que en ese curso, dentro de los temas que le tocaron, también hablaron acerca de la santería, ¿no? No se profundizó mucho, porque la santería es algo específico del Caribe, de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá. Ya en Brasil ya tiene otros nombres y otras características. Aquí en Panamá estamos por el Caribe y por todo lo que hubo en la colonización, una influencia muy marcada del Rastafari y de la santería, aparte de del New Age, que también está metido aquí, y de la masonería. Pero la masonería ya viene de clases más intelectuales, filantropía, etcétera, y también tenemos el yoga y estas cosas de New Age, cristales, cuarzos, que hay una mezcla de todo, de energías. Entonces, pero en las clases más populares tenemos la magia, que se practica, la hechicería, se practica el maleficio. Por la parte de los jóvenes tenemos el satanismo, tenemos, ahí hay influencias también negativas, ¿no? Y en la parte
de clases populares tenemos la santería y el reiki en Panamá. Hay otras expresiones también, pero esto es lo que está más acentuado. Entonces podemos hoy, si le parece, pues tocar el tema de la santería, ¿no? ¿Qué es la santería en sí? Porque a veces con estos términos que usted acaba de mencionar, que la santería, la hechicería, usualmente para uno escucharlo pareciera lo mismo, pero en sí, ¿qué sería la santería? No es fácil hablar de esto porque esto tiene varias etapas y tiene varias expresiones culturales también y, entre comillas, religiosas. Vamos a hablar de un pasado remoto, de un pasado próximo y de un presente. Un pasado remoto se refiere a África. Por siglos, incluso antes de Cristo, ha habido religiones animistas de creencias en los antepasados, que ellos tenían sus creencias en sus deidades, unas superiores, otras inferiores, y que estas inferiores reencarnaban, que habían que protegerse, que la vida del ser humano estaba predestinada y para que te fuera bien tenías que hacer ciertos pactos y ciertos sacrificios, etc. Entonces es una religión, entre comillas, animista y que viene de Yoruba y Lokumi, que es como se conocía en pueblos como Nigeria, Togo, Benín. Entonces eso es ancestral, eso viene de hace muchísimos años y siglos. Digamos, eso es un pasado remoto, la creencia de estas deidades, ¿no? O dioses, y es un pensamiento politeísta. Y que hay deidades superiores y deidades inferiores, con las que tienes que pactar las inferiores para que te liberes de ciertas energías negativas que puedes tener. ¿Qué pasa? Que cuando los afros llegan a Cuba con los españoles, ellos traían esa religión, esa mentalidad. Y entonces se prohibía de parte de los países colonizados por los españoles y portugueses cualquier religión que no fuera la cristiana católica. Entonces eran perseguidos. Pero como ellos venían con estas creencias, se las transmiten de familia en familia. Y luego en Cuba, que es donde estaba la sede de esto, y después migraron por la Revolución Cubana a Florida, y todavía ya se conservan los grandes babalaos y centros de santería. Entonces, tenemos dos puntos, ¿no? Florida, Miami y Cuba. La Revolución Cubana al principio perseguía todo lo que no se identificara con esta ideología atea marxista. Pero con los años, curiosamente, el mismo Fidel Castro se hizo partícipe de la santería, participa de la santería, dice en el álbum, en el libro que escribió Fray Beto, un dominico, ahí habla de que él se inició y que él participaba de la santería. Entonces se tolera y incluso se promueve la santería en Cuba. Entonces fíjate que al principio la revolución era enemiga de la santería y ya después no. Entonces, ¿qué pasa? Como Panamá y Cuba están tan cerca y tenemos un género que influye en esto, que es la salsa. Ay, Dios mío. Porque encontramos en Celia Cruz, en Willy Colón, encontramos, y si vamos más atrás, Benny Morey, y muchos de estos cantantes clásicos, muy buenos, tanto de Puerto Rico como de Cuba y de Nueva York, donde muchos puertorriqueños migraron, nos vamos a dar cuenta que también a través de la salsa se promueve, incluso Richie Ray y Bobby Cruz, ellos participaban de la santería. Tenían canciones a Babalú y Yemayá, y Willy Colón también a Yemayá. En un tiempo ellos participaron de esto. Entonces, claro, aquí tenemos un género de salsa que se mezcla con esta creencia africana, animista, pagana. Como se les prohibía a los afros una religión que no fuera la cristiana católica, y ellos al llegar a Cuba y al llegar a Puerto Rico y República Dominicana, veían, porque Haití es otra cosa, ¿no? Ahí prevalece el vudú,
veían que estos santos católicos, entre comillas, tenían características similares a aquellas deidades africanas, decían, no, hombre, esto es lo mismo. Changó, Yemayá, Ochun, Obatalá, la Virgen María, la Virgen de Regla, San Lázaro, San Francisco de Asís. Yo no les puedo decir en este momento cuál es el nombre que la santería le da a un santo católico. Entonces, curiosamente, la falta de evangelización, porque esto es un problema de falta de evangelización y de cultura en los colegios, porque si tú educas al niño y al adolescente como se debe, llega un momento en que abre los ojos y vean que esto no. Como falta la evangelización y falta la educación, porque en Cuba, claro, se rechaza el cristianismo, se rechazan las procesiones, entonces la santería coge fuerza, porque es una superstición, aquí lo voy a demostrar. No es una religión propiamente, es una superstición, porque no están siguiendo lineamientos a partir de una revelación y algo que vaya en contra a favor de la misma sociedad, porque es una cosa bien ancestral y creencias en los muertos y en una energía, una predestinación donde ya existen las almas antes de nacer, etcétera. Y que si tú no haces ciertas cosas te va a castigar y los dioses te van a castigar, te va a ir mal y te tienes que proteger con los caracoles, y para saber cuál es tu santo te tienes que tirar los caracoles porque los caracoles es la boca del santo. Eso es una superstición. No es propiamente una religión, no entra dentro del esquema de lo que se puede considerar una religión monoteísta. Claro. Entonces, eso cogió fuerza y sobre todo con la dictadura de Fidel Castro y la actual, 70 años de dictadura donde no hay religión por los medios de comunicación, no hay catequesis, no hay escuelas católicas, ni de nada. Entonces, este es el pan para que la santería coja fuerza. Entonces, Cuba es un país que está en manos de la santería. Y parte también de Florida, porque con todas estas migraciones y todo, y antes, han llevado también desde antes de la revolución, muchos santeros se fueron para allá, de los babalaos. Sí, sí. Te vas a hacerte el trabajo y tienes que pagar $2,000, $3,000 para que el santo te proteja, y si tu santo es Changó, tienes que usar los colores de Changó en el cuello por un mes o 3 meses, vestido de blanco para que nada te pase y seguir una serie de ritos. Ahora vamos a hablar por qué esto no. Sí, podemos ir a la pausa porque Claro. ya se cumplió el tiempo, entonces cuando regresamos, también las consecuencias que trae Por practicar supuesto. esto, ¿no? Vamos a un cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta con más, queridos amigos. Hoy estamos hablando acerca pues de la santería y cuánta fuerza ha tomado hasta el día de hoy, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, como lo he explicado al principio, pero sería interesante también mirar cuáles son las consecuencias que trae practicar la santería y cómo influye Satanás en esto. Sí, es una mentalidad de predestinación. A mí me va a pasar, yo todo lo ligo mágicamente a lo que me está ocurriendo, que me están echando cosas, me tengo que proteger. Entonces, ahí hay un recurso que se pudiera considerar como de magia blanca, ¿no? No es que yo le voy a hacer algo a alguien para dañarlo, sino yo me voy a proteger. Y para yo protegerme, yo invoco a los santos. Pero esos santos que estoy invocando, en el fondo son demonios. Son demonios, porque, o sea, ¿cómo yo voy a invocar a un santo sin pedirle perdón a Dios de mis pecados, sin arrepentirme del mal que yo he hecho, sin confesarme, sin comulgar, sin ir a la Eucaristía, sin rezar como debo, sin alabar a Dios? Entonces estoy buscando la ayuda de una energía o de una deidad que me proteja cuando yo estoy en pecado mortal. Entonces ese pensamiento y esa idea se va a reforzar a través de los demonios para que tú nunca te conviertas, para que nunca aceptes a Jesucristo, para que no leas la Biblia y te entretengas en estas cosas. Yeah. Entonces, claro
que, mira, por ejemplo, un pensamiento mágico primitivo de la santería propiamente, yo me pongo un collar, porque el collar me está protegiendo el santo que a mí me corresponde, Changó, Yemayá, Chungo, Batala, el que sea, me está protegiendo. Si se me rompe el collar es que el santo me protegió. O sea, eso es un pensamiento primitivo, mágico. Y también si esto no me salió bien, si económicamente no me está yendo bien, y detrás de esto lo que hay es un libertinaje tremendo de parranda, de sexo, de adulterio. Muchas de estas personas que están en estas cosas están en adulterio, porque no sienten el pecado, no sienten el mal que están haciendo. ¿Y quiénes los están llevando al adulterio? El mismo demonio, a quien ellos se están consagrando. Entonces, ¿qué pasa? Que estás protegido por un babalao, que supuestamente es el que tiene el gran poder y le tienes que pagar para que te haga el santo y te santifique y te proteja. No te está protegiendo, te está enredando en una serie de pensamientos y de una mentalidad de la que es bien difícil salir, porque se crea una mentalidad determinista. O sea, todo ya está establecido, esto me tenía que pasar, yo tengo que liberarme de las malas energías y por eso tengo que invocar a este santo y me tengo que vestir de blanco para que nada me caiga. Eso es un pensamiento primitivo, mágico y es un pensamiento supersticioso, ¿no? Lo que hay que renunciar a eso y no pensar que nada le va a pasar. Porque también la gente tiene terror, porque estas cosas trabajan con el miedo. Y también hay que tener cuidado con el espíritu de adivinación. Porque mucha gente muerde el anzuelo y dice, pero es que me dijo toda mi vida, pero ahí es donde muerden el anzuelo. Inclusive hay sacerdotes, no, en Panamá no conozco estos casos, pero en otros lugares, que este padre a todo el que va le dice toda su vida. Entonces ese padre es un falso profeta y está utilizando también el mal para conquistar a la gente y envolverla psicológicamente. Ni el padre Pío, cuando una persona me dice, fui donde un padre y me dijo esto y esto, ya con decirme eso yo digo, este padre no está bien. Ni el padre Pío le decía a cada uno su vida, que era uno de los más grandes santos que hemos tenido y tenía un don de ciencia y de penetrar las conciencias, don Bosco, pero eso era de vez en cuando, no era todos los días. Cuando una persona dice, yo veo lo que está en cada uno, es un falso profeta. Falso profeta. Nadie, no existe en este mundo una persona que tenga ese don. Jesucristo no se lo ha dado a nadie. Sin embargo, Satanás sí. Para envolver a la gente y engancharla con esa mentalidad de que me dijo, que adivinó, que sabía mi vida y mi historia. El hecho de que una persona adivine, uno de estos brujos, es un signo claro que detrás de él lo está usando el maligno para conquistar a la gente, persuadirla y entrar psicológicamente en esa mentalidad. Pero inocentemente se pueden meter en esto pensando que son los santos a uno le están protegiendo y todo esto. No, está protegiendo. No se esa ve. es magia blanca. Nuestra relación con Dios de protección parte cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo le abro mi corazón a Jesucristo, cuando yo oro, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo leo la Biblia. Si no voy por ese camino, lo demás es falso y hay que rechazarlo como algo diabólico. Es algo diabólico. Eso es magia blanca. Claro. Yo con esto no le hago daño a nadie. El ambiente de adivinación es rechazado en la Biblia. Los apóstoles sacaron un demonio de una mujer que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Sí. Pero la gente se cree ese cuento. Cuando a mí me dicen, no aquí, pero me pasó un caso de un sacerdote, no, me voy a reservar el país y el lugar, que a todo el mundo, padre, a todo el mundo, yo, con lo que me estás diciendo, basta para que nunca más vayas donde este tipo, porque él lo que está buscando es él, su fama, su prestigio, su poder, que para ayudar a la gente, no ayuda a nadie, lo enreda. No vayan donde una persona que le esté adivinando su vida. La vida de cada uno es reservada, íntima. Jesús no quiere que la vida de nadie esté en los medios ni esté por boca de cualquiera. Pero la gente cae en esto. Esto es propio de la santería, pero no solo la santería, la magia blanca, la magia negra, la magia roja, la magia verde. Aquí vamos a hablar mucho, hermano, porque bueno, estos cursos son buenos. Y si quieren, vayan al curso que vamos a dar el 21 de julio, que vamos a hacer las inscripciones desde ahora, aunque
todavía no tengamos los boletos. Es cierto. O sea, Mira, la gente que no está formada, y también el que está formado en otras cosas, pero el que no está formado en esto, obviamente. Claro, sí. La gente que no está formada en esta cree que si una persona le dice la vida, aunque está en la iglesia, tiene un don especial. No es que eso es lo que le iba a decir. Esa creencia, eso es una penetración en la conciencia de la persona para ya manipularla. Y así mucha gente cae en las sectas. Esto yo estaba leyendo de una secta sexual que se llama, bueno, parte del nombre es DOS, porque tiene un nombre donde no sé, más de 60,000 personas involucradas, ahí no sé cuántas mujeres violaron y hicieron de todo. Y claro, entras a la secta y te prometen que te va a ir bien económicamente, que te están echando cosas, pero que te van a liberar de todo esto. ¿Quiénes son los más vulnerables a esto? Las personas que están pasando por un duelo, las personas que están mal económicamente y las personas que han, por ejemplo, han tenido una decepción amorosa, el rompimiento de una familia, son las más vulnerables donde ir a estos charlatanes que le van a prometer, que le van a ayudar en todo y le van a sacar la plata. Después de 3, 4, 5 años que están metidas ahí, se quieren salir de esto y no pueden. ¿Por qué? En uno de esos pasos le propusieron una relación sexual para liberar la energía negativa, lo filmaron y lo amenazan. Si sales de aquí, tenemos todo esto y lo vamos a llevar a tal lugar, tal sitio. Entonces, con esta persuasión, ya la persona queda afectada y te tiene que seguir en la secta y la secta y la secta. Son cosas bien delicadas que están pasando en el mundo. Y esto por dinero, ¿no? Porque ¿cómo? Detrás de estos falsos profetas, lo que hay es un negocio terrible de trata de blancas o trata de sexo, lo que sea, en términos generales. Usted acaba de poner el ejemplo del Padre Pío. ¿Cómo uno puede identificar o saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? En este caso, pues, en el don de la esa es una muy buena pregunta. No existe en el mundo una persona que tenga un don de adivinarle la vida a todo el mundo. No existe y eso es un farsante. Aún si está dentro de la misma Iglesia Católica, es un farsante, porque ese don no existe. Jamás existió en ningún santo. Jamás, jamás. Y hay que rechazarlo como diabólico. ¿Quién sí puede tener ese don y está utilizando a una persona para decirle toda su vida, para conquistarlo la mente y entrarlo en un sistema de creencia del cual no puede salir porque ya la mente se involucró? O sea, fue una manera de conquistar el pensamiento de la persona y de involucrarlo allí. Es Satanás, ese sí adivina y le dice toda la vida. Mira, en los exorcismos, cuando se está haciendo el exorcismo, el demonio te dice todo. Todo te lo dice. Tú hiciste esto cuando estaba niño, tú hiciste tal cosa para distraerte, pero tú puedes decir todo eso y el exorcista no tiene por qué tener miedo. En el nombre de Jesús, yo te ordeno, con el poder que Dios me ha dado, que salgas de ese cuerpo. El diablo sabe toda la vida. Es Satanás. Dios no quiere complicarle la vida a sus hijos, diciéndole toda su vida y todo. Ni hablemos del futuro. Ni hablemos a ti te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ahora, yo les digo que hay una manera de saber y engancharlo también emocionalmente, porque cuando el brujo, la bruja, o el santero, o quien está detrás de estas cosas, no tiene un pacto tan fuerte del diablo, tampoco va a poder adivinar. Entonces, hay una manera que ellos estudian de cómo involucran a la persona, y yo te lo voy a demostrar aquí en este momento. Cómo van a involucrar a la persona emocionalmente para que la persona caiga y después le saquen el dinero. Te lo voy a decir. Tú cuando eras niña, voy a hacer el papel de santero, y tú me vas a decir sí o no. Tú cuando eras niña tuviste un accidente, te caíste y te golpeaste una pierna. ¿Sí o no? Di la verdad. Di la verdad. Te caíste y... No sé, sí, no. Claro, ponte a pensar. Otro. Tú perdiste un ser querido que te dolió mucho y lloraste. Ahora tú vas a decir, el padre es mi confesor. No, pero estoy diciendo porque eso está en el rango de lo que todo el mundo le pasa. Ah, claro. Y eso se estudia. Y sacan las barajas y ponen a media luz y todo el mundo dice, wow. Aquí con el media luz y las barajas ya te van a conquistar. Como no manejas el tema y no saben lo que están haciendo. Porque tú tuviste una decepción amorosa. ¿Quién no ha tenido una decepción amorosa? No, sí, claro. Otra.
hay una persona a quien tú estimabas mucho que ahora te está haciendo daño y está pensando hacerte daño. El que no está en la iglesia allá afuera es el pan comido de cada día. Otro, tuviste el año pasado problemas económicos serios y pensaste en un momento que yo los tengo todos los días, hermana. Yo vi un brujo y me lo voy a decir, pero sí es la verdad, pero eso no tiene nada que ver con la brujería. ¿Quién no tiene problemas económicos? hasta Bill Gates. Dios mío. Ay, no. En estos días, hace 2, 3 días se te cayó algo en la casa y lo que... ¿Quién no se le ha caído algo en la casa? Entonces por ahí se van y se van y se van y te dice, oye, pero este hombre me sabe toda mi vida. Has tenido problemas emocionales, no puedes dormir, has tenido... Ay, el asunto, queridos hermanos, no caigan en la adivinación porque ofenden a Dios. Sí. De hecho, tanto el que va puede ser por su propia debilidad, puede ser ante un problema que está confrontando de crisis, y ante la crisis la persona se hace vulnerable a esto, a la adivinación. Tanto la persona que acude como el brujo, el santero o el que practica la magia blanca. El practica la magia blanca y dice, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. Yo también. Ahora, la medicina alternativa es otra cosa. En la medicina alternativa hay mucha tela que cortar, y una medicina alternativa botánica que no es mala, pero depende que está asociado con eso, porque hay muchos brujos que usan esa medicina también y van a ofender a Dios. Entonces, tanto la persona que acude como el que lo practica tendrá que rendirle cuenta a Dios de esto. Y en la Biblia está clara, aquí no podemos sacar todos los textos bíblicos, pero sería bueno con la palabra de Dios. Con la Biblia. Como también los amuletos, los fetiches, los amuletos. Entonces, ¿qué pasa? Que los santeros, como están utilizando todas estas cosas, esos objetos, el diablo los utiliza para que a través de esos objetos lleguen y ataquen a otra persona y la frieguen. ¿Cuál es la argucia de Satanás? Yo los primeros meses te voy a ayudar para que te vaya bien, pero una vez que ya estés en mis redes te voy a destruir, porque el demonio es un mentiroso y así es que se lleva a la gente. Le ofrece cosas buenas, como ¿cómo se llama? El satánico, que uno de estos satánicos artistas famosos, Marilyn Manson. Él hizo pacto con el diablo, tiene sus sectas y todo. O sea, Satanás le ofreció todo el dinero del mundo y ahora lo ha destruido. Ese tipo no tiene vida, no tiene personalidad, las drogas, la fama, todo. Y detrás de eso que había, dinero. Entonces el demonio no es amigo de nadie, de nadie. Y con el cuentecito esto de la adivinación y con el cuentecito del ateísmo se lleva a la gente al mismo infierno. Y ahí es donde se arrepienten. Pero el diablo no es amigo de nadie, ni le quiere hacer el favor de nadie, ni resolver los problemas a nadie. Es una falsa promesa, ¿no? Sí. Te va a ir bien, y de hecho te va a ir bien, pero después te destruye la vida. Puedes estar 1 año, 2 años, 3 años en la fama, en el prestigio, en el poder, sí, pero una vez que estás metido en eso ya no puedes salir mal. Y cuando las cosas vienen así en picada, el único recurso es el exorcismo, porque no hay más, porque ya estás infestado. Y la infestación puede venir aunque yo me sienta bien y aunque yo no tenga ningún problema, la infestación está porque no te arrepientes. La clave aquí, cuando la persona no se arrepiente de su pecado, no busca a Dios, no busca a Jesucristo, está infestado. Ahí, y aún yendo a la iglesia, sí. Porque la persona puede ir a la iglesia, incluso puede hasta comulgar. La clave aquí es el arrepentimiento del pecado, aceptar a Jesús, seguir la palabra de Dios. Y renunciar. Ese es el punto. Y renunciar a todo lo diabólico. Está pensando en estas cosas de caracoles y de magia y santería y de collares y de amuletos y de todo. Renunciar, eso, renunciar. Así que usted nunca se cayó. No me diga que no se Fuera de cámara le voy a hacer las otras preguntas para que vea. Dice, pues, usted sabe mi vida. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Hay que seguir hablando de esto porque todavía no se ha terminado. No, tenemos que hablar también de los Rastafari y todas estas cosas. Ay, Dios mío. Que el culto es fumando marihuana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero ¿quiénes entraron ahí? Lo mismo.
Cuando la persona pasa por el duelo, pasa por una crisis económica, cuando está en depresión, ansiedad, busca algo, una respuesta inmediata. No existe respuesta inmediata. Te vas a ir recuperando poco a poco con la fe en Jesucristo, yendo a la iglesia, llevando la palabra de Dios. No caigas en... Oye, tú vas ahí a Caledonia, brujo aquí, brujo acá, brujo acá, brujo acá, pero está en un área así, Sí. pobre, no un área caso Esa es la recursos, otra. pero también hay personas que están viviendo en estos edificios enormes. Claro, muchos tienen una buena educación, pero hay otros que caen en la santería y magia y todas estas cosas. Bueno, ¿Qué le parece? hay que abandonarse en las manos del Ah, Señor. sí, sí. Muy bien. Queridos amigos, ya hemos llegado al final del programa. Bueno, les suplicamos pues que nos ayuden con sus donaciones para seguir pues llevando la palabra del Señor a todos sus hogares, ¿no? Usted dijo que yo no dije, pero aquí lo dijimos, que habíamos rebasado la meta. Estamos en 106,000 hasta 112,000 con unas promesas de pago. Gracias, eso lo dijimos aquí. Pero vamos a sacar todo en Panorama Católico. Estamos trabajando en eso, con las donaciones como fueron y gracias a todo el trabajo que ustedes desempeñaron, también las hormiguitas, Un gran trabajo. los voluntarios, ¿no? Un gran Muy bien. trabajo, sí. Que el Señor y la Virgen les bendigan y buenas nuevas para todos.